Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Bueno, hay mucho tráfico en Quito. Tenemos a Larry Yumibanda, él es presidente del Círculo de Economistas del Guayas, que ha venido a Quito y que no puede llegar a la radio porque está en tráfico. Eh, Mal le ha recibido la capital con ese tráfico. Así es. Pero bueno, vamos a esperar que se conecte. Ahí está, se conectó desde el carro. Espero que no esté manejando porque si no, no creo que le guste ir preso en Quito. Buenos días, economista. Gracias por acompañarnos. Buenos días a ustedes, buenos días a la audiencia. Disculpe por hacer la entrevista vía Zoom. No, no se preocupe, yo tampoco casi llego. Bueno, ¿cuáles son las expectativas económicas que se tienen en este año electoral, en este año que, no sé, hay la impresión de que muchas cosas se han frenado en este tiempo, esperando saber cuáles son los resultados de la segunda vuelta electoral? Le digo esto porque he escuchado comentarios, gente que para negocios, gente que espera ver qué pasa para hacer negocios. Eh, Así. ¿Cuánto va a afectar a la economía del país el tema político electoral? Primero, lo que va a generar es una incertidumbre, ¿no? Un asunto de pausa en el asunto de la inversión, porque hay dos modelos que de alguna otra forma, si bien es cierto, tienen ciertas similitudes, ¿sí? Muestran algunas diferencias. Similitudes en el sentido de la expansión del gasto. El tema radica en que cómo se va a financiar ese gasto. Ujú. Entonces, normalmente esto ocurre, inclusive hasta la subida del riesgo país es algo normal, porque una de las candidatas que, por ejemplo, está planteando renegociación, que es Luisa González, hace que los mercados de alguna otra forma se pongan un poco nerviosos. Pero que a nuestro juicio, el debate de marzo va a ser crucial justamente para qué. Ya no el tema de diagnóstico, porque eso ya creo que lo sabemos todos. El asunto es cómo resolver. ¿De dónde sacar los recursos cuando hay necesidades de financiamiento muy fuertes, de aproximadamente 12.000, 13.000 millones de dólares, y hay un déficit fiscal que tiene que cerrarse de alguna otra forma, de manera responsable, de 6.000 millones de dólares? Y en eso creo que han fallado ambos candidatos en decirnos cómo van a resolver los problemas de cara a los próximos 4 años. Ahora, ¿qué podemos esperar de lo que se venga este año? Porque claro, prácticamente estamos parados, economista, hasta que se decida quién va a tomar las riendas de ese país, si es que se da la continuidad del presidente o si se cambia a Luisa González, que implica también un cambio de modelo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las exportaciones, con los exportadores que escuchaba en una rueda de prensa a los exportadores mencionar que ya no son tan optimistas respecto a lograr, por ejemplo, acuerdos con los Estados Unidos, ya que también se está esperando justamente esos resultados? Y en ese sentido, ¿qué podemos esperar de la economía que permanezca así en stand-by durante este 2025? Primero, que los actores políticos muestren madurez. ¿Por qué digo madurez? El acuerdo comercial con los Estados Unidos es crucial, ¿sí? Todos los países de América Latina, de alguna otra forma, en mayor o menor profundidad, tienen una vinculación muy estrecha con los Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, a Lula da Silva, a él no se le ha ocurrido cambiar las reglas del juego. Sigue con una economía, de nuestro juicio, de mercado, que ha funcionado bien. Que haga ajustes en lo social me parece perfecto, porque a veces el libre mercado genera ciertas externalidades que nosotros le llamamos negativas, que deben ser corregidas por el Estado. Entonces, ambos candidatos, insisto, deben mostrar madurez. Debemos continuar con la apertura comercial inteligente, poner en vigencia el acuerdo comercial con Corea del Sur, poner en vigencia, bueno, eso lo ha dicho el presidente de la República, el acuerdo con Canadá, y avanzar en una relación más estrecha con los Estados Unidos, nuestro principal socio comercial. Entonces, ojo, y continuar, por ejemplo, con Panamá. Tenemos un superávit comercial de 1.000 millones, o por ejemplo con el continente africano, que tenemos balanza comercial superávit la balanza comercial. Entonces, ese es el camino. Ese es el camino. Hoy las exportaciones están contribuyendo en el crecimiento económico con el 25%, y que de alguna otra forma son los que están sosteniendo no solamente la dolarización, sino que la economía no decaiga más. Estaba hablando con Larry Yumibanda, él es presidente del Círculo de Economistas del Guayas. Eh, Larry, ¿qué le parecen los planes económicos o las propuestas en tema económico
de los dos candidatos finalistas. No ha sido, digamos, un tema de moda como en otras campañas, sí, hablar de la dolarización, de que sí, de que hay que desmontarla, de que tenemos que volver a la soberanía de nuestra moneda, o de meterle mano a las cuentas del Banco Central para financiar gasto corriente. Bueno, creo que ese tema sí lo había mencionado el candidato vicepresidencial de la Revolución Ciudadana, pero eh, ¿cómo ve usted las intenciones, por lo menos, que muestran los candidatos? Bueno, se revisó los planes de gobierno, por eso dije en una respuesta, hay muchas similitudes. ¿En qué sentido? Ambos quieren expandir el gasto y de hecho, Novoa está expandiendo el gasto a través de un programa agresivo de entrega de créditos, ¿no? A través del BIE, Banco del Pacífico y otra banca pública, ¿no? Ya, el tema es que Luisa González quiere financiar la expansión del gasto a través de un mecanismo que en su momento lo cuestionamos y que no es recomendable. Por ejemplo, ¿cómo? Haciendo, para eso tiene que ser una reforma al Código Orgánico Monetario Financiero, para que le permita otra vez al gobierno emitir papeles y que el Banco Central los compre y con esos recursos financiar la propuesta de campaña. Yo creo que esa salida no es recomendable dada las circunstancias de la economía ecuatoriana. Lo único que todavía sostiene a la dolarización, aparte de las exportaciones, las remesas de nuestros migrantes, son las reservas internacionales. Por eso es que, insisto, yo creo que el debate va a ser crucial en marzo. Ojalá que sea de 2 horas, mínimo 2 horas. Ojalá que aparte del moderador exista un comité de expertos que también pregunten y repregunten, porque eso va a ser importante para ir desnudando las propuestas económicas y que más bien la parte de cómo realizarla también quede totalmente clara. Economista, ¿usted ha visto los planes de los candidatos, mecanismos para fortalecer la dolarización? Bueno, si siguen manteniendo la expansión del gasto de manera irresponsable, no se cierra el déficit fiscal, sigue la tendencia creciente a la deuda, cuidado nos desdolarizan, porque el financiamiento de un presupuesto se hace con dólares. Así es. Y cuando ya no se puede financiar un presupuesto porque se gasta más de lo que tiene que ingreso, usted va a tener que generar una moneda alternativa o un mecanismo alternativo. Ya ocurre en el Ecuador, pero de forma marginal. Le pongo un ejemplo. Hay municipios que están recibiendo bonos por temas de devolución de IVA. ¿Sí? Y hay también personas que se jubilan del magisterio que reciben dentro ya de su liquidación de jubilación un bono que obviamente lo colocan en el mercado de valores y obviamente reciben un castigo. Eso de ahí, ojalá no sea la norma de todo el sector público, porque eso ya implica un proceso de dolarización. Por eso que la dolarización implica disciplina fiscal. Pero para que la dolarización se fortalezca, tenemos que crecer. El nivel de crecimiento para este año es sumamente bajo, 1%. Entonces, eso, ojalá que los candidatos y sus equipos puedan superarlo, porque de continuar, insisto, con ese círculo perverso de déficit fiscal, endeudamiento, desaceleración, cuidado nos llevan a una desdolarización. ¿Cómo, economista, desligar el tema político del económico? Yo sé Exacto. que es difícil, pero hay países que sí lo pueden hacer y no están tan lejos. Perú, por ejemplo, con el manejo monetario que ha garantizado durante años un banco central estable, descontaminado de la política. El riesgo país del Ecuador bajó a 900 puntos, si no me equivoco, pero subió 416 puntos después de la elección del 9 de febrero. Es decir, todo pasa por la política. Sí, normalmente la política hace que la economía de alguna forma también sufran volatilidades, ¿no? Por eso es que hablábamos de madurez política. Y le pongo varios ejemplos. Petro, Lula, Boric en Uruguay, la misma presidenta de México. A nadie de ellos se le ha ocurrido llevarnos al socialismo como por ejemplo está en Cuba. A nadie han logrado mantener las mismas estructuras de mercado y han hecho ciertos ajustes. Ojalá ese sea también el camino en el Ecuador. O sea, transitar hacia el socialismo, lastimosamente, a la larga, quien termina pagando los platos rotos es el pueblo ecuatoriano. Por eso digo, insisto, debe haber madurez política. Hoy es necesario dar impulso al sector privado, pero también es importante que el Estado sea eficiente y sea eficaz. Entonces, si queremos de alguna otra forma crecer, hay que resolver algunos temas. Por ejemplo, el tema del déficit fiscal. Y ojalá que los gobiernos, el que venga,
presidente o presidenta que venga, aplique metodología de presupuesto base cero. Es el momento de transparentar el presupuesto. Pero insisto, son temas que ojalá sean debatidos en marzo cuando se dé el debate presidencial. Muchas gracias. Larry Yumibanda, presidente del Círculo de Economistas de Guayaquil. Gracias por habernos acompañado y qué pena que no pudo llegar, pero bueno, lo importante es que hicimos la entrevista. Un abrazo, buenos días y buenos días a la audiencia.